Hola, mis niños de segundo, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar esto que se llama solucionar problemas. Entonces, esto que les estoy mostrando en la pizarra, por favor, lo van a poner en el cuaderno. La fecha, mayo 19, el título, solucionar problemas, pero hoy vamos a trabajar en el libro, ¿listo? Así que van a poner eso en el cuaderno. Desarrollamos páginas 9 y 10. ¿Listo? Vámonos para el libro, por favor. Listo, soluciono problemas. Vamos a hacerlo entre todos. Estén bien atentos para que todos podamos hacerlo. Plantear una operación. Vamos a leer. En una huerta hay 257 árboles de mandarina y 318 cerezos. ¿Cuántos árboles hay en total en la huerta? En una huerta hay 257 árboles de mandarina y 318 cerezos. ¿Cuántos árboles hay en total? Miremos, por ahora vamos a leer. ¿Listo? Listo. Vamos, el paso número 1 para solucionar problemas, comprender el enunciado. El enunciado es lo que se nos está diciendo. ¿Cuál es la estrategia? Plantear una operación. Entonces, las operaciones matemáticas son suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Por ahora ustedes están mirando sumas y restas. Entonces, ¿cuál de las dos será la operación? Si me están diciendo cuántos árboles hay en total, ¿qué tendré que hacer? ¿Sumar o restar? ¿Qué creen ustedes? Bueno, segundo punto, ya ahorita les confirmo, ¿listo? ¿Qué datos hay en el problema? Entonces, en este problema hay los siguientes datos. En la huerta hay 257 árboles de mandarina y 318 cerezos. Esos son los datos. Aquí están las dos cifras, los dos números que vamos a meter en la operación. Miren. Un dato y otro dato. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta del problema? Que ¿cuántos árboles hay en total en la huerta? ¿Listo? Entonces, segundo punto. Elabora un plan y llévalo a cabo. Primero, para saber la cantidad total de árboles de la huerta se debe plantear una adición. Entonces, si ustedes en el punto de atrás dijeron suma, les quedó bien. Suma. Una adición es una suma. Luego, se calcula la suma reagrupando decenas así. Entonces, primero ponemos la cita de las mandarinas, 257. Y debajo, la de los cerezos, 318. ¿Por qué lo pusimos así? Sencillamente porque primero en los datos apareció las mandarinas y después los huertos. ¿Sí? Pero recuerden que en la propiedad conmutativa nos decían que si yo cambio el orden, es decir, si 318 queda arriba y 257 queda abajo, no va a cambiar el resultado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí los pusimos así porque en los datos aparece primero este número, 257. Solamente fue por eso. Vamos a sumar. 7 más 8. Sumen. 7 más 8, ¿cuánto es? 7 más 8. 15. 5 llevamos 1 que lo ponemos en la casilla de decenas. Porque 15 es una decena, ¿cierto? Bien. Ahora sumamos 1 más 5. 6 más 1. 7. Es unidad. No tengo que poner nada acá porque el 7 es una unidad. Ahora sumamos las centenas. 2 más 3. 5. 575. Punto número 3 del paso 2. Finalmente, el resultado de la adición es 575. ¿Listo? ¿Sí vieron los pasos? Bien. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Tercero, verifica y redacta la respuesta. Entonces, nos dicen, se revisa que se haya sumado correctamente. Así la suma de las unidades es 7 más 8 da 15. Luego, ¿listo? 7 más 8, las unidades están acá. Luego se escriben 5 unidades y se reagrupan las otras 10 unidades como una decena, que es la que está aquí. ¿Bien? Se reagrupó.
Finalmente se suman las decenas, que vienen siendo estas tres. Estas tres. Y dan 7. Y por último las centenas, que son estas dos, que dan 5. Como la suma es correcta, en la huerta hay 575 árboles en total. ¿Listo? Entonces se verificó que la suma ya ha sido correcta y para poder dar la respuesta. Vamos a los ejercicios. Página 10. Problemas. Plantear la operación. Leen el problema, luego plantean la operación para solucionarlo. ¿Listo? Hay dos problemas. Vamos a solucionarlos en el cuaderno. ¿Listo? Primer problema. Yasmín tiene una colección de 134 fotografías de aves y 272 fotografías de paisajes. ¿Cuántas fotografías tiene Yasmín en total? ¿Recuerdan los pasos? El primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál es la estrategia? Plantear una operación. Miremos, en la pregunta sabemos si es para restar o sumar. ¿Cuántas fotografías tiene Jazmín en total? Es suma, como lo anterior. Los datos, vamos a mirar los datos. ¿Cuáles son los datos que nos dan ahí? Ah, miren, 134 fotografías de aves y 272 de paisajes. Esos son los datos. Tercer punto. La pregunta del problema. ¿Cuántas fotografías tiene Jazmín en total? Esa es la pregunta. Vamos al paso número 3. El paso número 2. Elabora el plan y llévalo a cabo. Entonces, lo primero es saber cuál es la operación. ¿Qué operación dijimos que era? Suma. Es una suma. Para saber cuánto de algo hay, es suma. Para saber cuánto de algo queda, es resta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que es suma. Vamos a calcular la suma reagrupando decenas. Por favor, van a escribir, van a hacer esto mismo, esta misma suma, pero obviamente con los datos que están aquí en el problema. ¿Listo? Van a hacer la suma en el cuaderno, van a reagrupar, si se necesitan reagrupar decenas o centenas, las van a reagrupar y van a hacer la respectiva adición. ¿Listo? Cuando terminen, van a verificar y redactar la respuesta. ¿Listo? Entonces ponen al final. Jazmín tiene tantas fotografías en total. Y ponen el resultado. ¿Listo? Van a hacer lo mismo paso a paso con este segundo problema que les plantean acá. Lo van a hacer ustedes. Por favor, es importante leer bien. Sacan los datos, todo lo demás. ¿Listo? Segundo punto. Extraer datos de una tabla. Observa la tabla, luego responde. En un invernadero hay las siguientes cantidades de flores de cada tipo. Un invernadero es un sitio donde hay un planteo de flores de diferentes tipos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Flores. Tipo de flores y cantidad de flores vendidas. Están al frente. Por ejemplo, de astromelias vendieron 593. De rosas vendieron 267. De margaritas vendieron 378. Ahora vamos a responder. ¿Cuántas astromelias y rosas se vendieron? ¿Qué debo hacer? Debo sumar las astromelias, o sea, este número con el de las rosas, con este. Hago la suma y encuentro el resultado y lo ponen acá. Hacen la suma en el cuaderno y ponen el resultado acá. ¿Ok? Recuerden reagrupar. Segunda pregunta, ¿cuántas rosas y margaritas se vendieron? Entonces van a sumar las rosas con las margaritas y ponen el resultado acá. Y hacen la sumita en el cuaderno. ¿Ok? Listo. Importante reagrupar. No se vayan a comer el número que va reagrupado en la otra casilla, por favor. Porque les cambia totalmente el resultado y les va a quedar incorrecta la suma. ¿Listo? Tercer punto, inventar los datos. Escribe los datos en la siguiente situación, de modo que sean números de 3 cifras y luego responde. Ustedes ahora van a poner las cifras. ¿Listo? Van a poner ustedes las cifras, el número que quieran, que sea de 3 cifras. Alexander armó un rompecabezas de, pueden poner 238 piezas el sábado, 545, 911, 800, 128, bueno, que
sean números de 3 cifras, con centena, con decena y con unidad. Y otro armó un rompecabezas de, por ejemplo, 125 piezas el sábado y otro de 900 piezas el domingo. ¿Listo? Recuerden que las cifras que van a poner acá tienen que ser números de 3 cifras, con centena, decena y unidad, como estos, miren. Centena, la decena es el 7 y la unidad es el 8. Nos preguntan, ¿cuántas piezas armó Alexander en total? Entonces, en este punto número 3, ustedes van a poner la cifra que quieran y después tienen que hacer la respectiva adición. Y ponen la respuesta aquí donde quedó el margen. ¿Listo? Hacen la suma en el cuaderno, por favor. Por favor, niños, en el cuaderno ponen entonces punto 1 para saber que están respondiendo el punto 1. Punto 2 para saber que están haciendo de este punto las sumas. Porque si las hacen ahí en desorden y no me indican, no voy a saber en el momento de mirarles cómo les quedó. ¿Listo? Por favor. Punto 4. Extraer datos de un dibujo. Lee lo que dice Pablo y luego resuelve. Dice Pablo. En el mes de febrero anoté 230 jonrones y en marzo anoté 175 jonrones más. Bueno, ahora nos preguntan, ¿cuántos jonrones anotó Pablo en los 2 meses? Entonces, en el cuaderno hacen la respectiva adición con las cifras, los datos que les está dando Pablo de sus jonrones y van a encontrar el resultado y lo van a poner aquí. Pero la suma la hacen ¿en dónde? Bueno, muy bien, en el cuaderno. Quinto, comprender un enunciado. Lee cada situación, luego responde. Los cursos segundo A, segundo B y segundo C recolectaron botellas plásticas vacías para la campaña ecológica. El curso segundo A recolectó 234 botellas. Segundo B recolectó 375 y segundo C recolectó 376. ¿Cuántas botellas recolectaron en total los 3 cursos? Hay que hacer una suma, pero ahora con 3 cifras. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Ok, miren, vamos a hacer este ejercicio en los 3. Yo me inventé, los 5, perdón, los 6. Yo me inventé estas cifras, números de 3 cifras. 345, 822 y 174. ¿Cuál empezamos sumando? Las unidades. O sea, esta hilera. 5, 2 y 4. Entonces, ¿cuánto es 5 más 2? 7 más 4. 11. Entonces, aquí pongo el 1. Aquí pongo el 1. ¿Y el otro 1 dónde lo pongo? Aquí pongo el 1, ¿no? Y el otro 1 lo pongo en dónde. ¿En dónde se reagrupa el 1 de que sería la decena? Aquí sobre el 4. En la casilla de centenas, que es la de la mitad. Perdón, de decenas, que es la de la mitad. ¿Listo? Ahora vamos a sumar la casilla de decenas. Voy a ponerlo con otro color para poder mostrarles. ¿Listo? La casilla de decenas es... no puede ser. A ver. La casilla de decenas es esta de acá. No quiero que me tape los números para que puedan ver. Bueno. Entonces quedó 1 más 4. ¿Cuánto da 1 más 4? 5 más 2. 7 más 7. 7 más 7. Aquí, 14. Entonces, acá pongo el 4. ¿Y dónde pongo el 1 del 14? ¿Dónde lo voy a reagrupar? Sobre la casilla de centenas, que es la tercera. Recuerden que la suma se hace
de derecha a izquierda, ¿listo? O sea, voy a poner la flecha. La suma se hace de aquí hacia allá. ¿Listo? Si ustedes empiezan a sumar el 3, el 8 y el 1, les va a quedar mal. Primero se empieza de la derecha hacia acá, hacia la izquierda. Listo. Entonces, 1 más 3, 4 más 8, 1 más 3, 4 más 8, 12 más 1, 13. Ahora, como acá no hay más hileras para reagrupar, entonces, ¿qué hago? Pongo el 13 completo. Y si lo puedo poner porque ya ni modo, ya no puedo reagrupar. Ah, me quedó horrible. Y lo voy a subir porque se vea bonito. Listo, ahí quedó. Entonces, de la suma que hice de 3 pisos, ¿sí? Salió este número. Entonces, eso es lo que van a hacer en el ejercicio en el que vamos en el libro. Entonces, hicimos el ejercicio porque de pronto ustedes dirán, uy, pero profe, siempre sumamos de a 2 números, de ahora son 3. Miren, 1, 2 y 3. Lo van a hacer así como hicimos el anterior, ¿listo? Y van a encontrar la respuesta y van a ponerla acá, pero van a hacer la suma en el cuaderno. Segundo problema de este punto. El año pasado una compañía remodeló 557 casas de enero a junio y 364 de julio a diciembre. ¿Cuántas casas remodeló la compañía el año pasado? Dos datos, para que hagan su respectiva suma, ya saben, en el cuaderno, resultado aquí. Punto 6 y último, formular la pregunta. Lee cada situación. Luego inventa una pregunta que se resuelva con una suma y responde. ¿Listo? Ustedes entonces van a formular ahora la pregunta, la van a crear. El primero dice, Luis recorrió 782 metros en la mañana y 169 metros en la tarde. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una pregunta? Les voy a dar unas dos opciones. Una pregunta puede ser, ¿cuántos metros recorrió Luis en el día? O puede ser, ¿cuántos metros recorrió Luis en total? O puede ser, ¿cuántos metros recorrió Luis en las dos carreras? Ustedes van a formular la pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer en el cuaderno? Ponen en este punto, ¿no? Ponen punto 6, hacen la suma, ponen punto 6, ponen la pregunta, la formulan, hacen la suma, encuentran el resultado y responden. Luis recorrió 900, a ver, la voy a hacer mental. 961 metros. Luis recorrió 961 metros. ¿Listo? Después hacen el segundo. Catalina compró algunos platos desechables para sus restaurantes, de los cuales utilizó 234 en un almuerzo y aún le quedan 179. ¿Cuál sería la pregunta? Van a pensarla muy bien, hacen en el cuaderno la pregunta, hacen la respectiva suma, encuentran el resultado y responden la pregunta. Y lo mismo con el tercero. En una compra, Mariana ganó 356 puntos y su hermana ganó 275 puntos. ¿Listo? Bueno, mis amores, la verdad es que las matemáticas son súper divertidas, hay que ponerles mucho amor, hay que leer bien para comprender, si no vamos a confundirnos. Cualquier pregunta me avisan y con mucho gusto les voy respondiendo, ¿vale? Que se diviertan y por favor me envían las evidencias.